Se supone que se asocia con el límite, que fue el tema que vimos anteriormente. ¿Y cómo, Entonces, ajá, perdón. cómo se asocia? Pues, ¿cómo podría decirle? Mm, ay, no sé cómo decirle eso. Un límite, a ver, por ejemplo, es importante que recordemos el concepto claro. Ay, Sí, el resultado es un límite y representa la, ¿cómo se llama? La pendiente de una recta. representa la pendiente de una recta. Ok. ¿Qué recta? ¿Qué pendiente? Por ejemplo, La recta tangente. ok, puede ser la recta tangente. ¿La recta tangente de dónde viene? Por ejemplo, esta es una recta, Depende de la función, ¿no? depende de la función. Entonces, ¿es una recta tangente a la función? Sí, Ok. Cuando tenemos una función, cualquiera que sea esta, por ejemplo, voy a pintar algo por aquí, por ejemplo, cualquiera que sea esta, y voy a pensar que este es el pedazo de función que estoy analizando. Y quiero analizar, por ejemplo, un punto dado por acá. Entonces, si quiero analizar un punto, quiero analizar el comportamiento de este punto en esta curva o el punto aquí. Entonces, estamos hablando de de esta otra tendencia. Si analizamos ahora el punto, por ejemplo, aquí, ya tenemos otra tendencia. Cada una de estas tendencias son rectas que me permiten saber la razón de cambio, la tasa de cambio, cómo cambia la variable independiente, porque es la que estoy analizando, siendo esta la variable independiente, variable dependiente, dependiente e independiente, cómo cambia la variable dependiente en términos de la variable independiente, ¿no? Cómo se comporta Y en términos de X. Eh, y esto me permite saber que en ese punto en particular, por ejemplo, tengo un comportamiento de qué tipo. Si tuviera, por ejemplo, una función un poco más compleja, vamos a pensar así, y quiero analizar la tasa de cambio, por ejemplo, de cómo se está comportando el cambio de Y con respecto de X en este punto, entonces la recta tangente a ese punto, a esa curva, me va a dar una descripción de qué tan rápido cambia Y en función de X. Y no va a ser la misma tasa de cambio si ese punto que analizo sea aquí o sea aquí, ¿no? Claramente, esta curva me muestra tres perfiles diferentes. Un primer perfil implicaría una tasa de cambio sumamente rápida, abrupta. Aquí estamos en un declive, está eclipsado el punto, ¿no? Y aquí estamos en una fase en que a lo mejor ya no vemos cambios evidentes de Y en términos X. Cada uno de estos puntos me va a dar información de cómo cambió una variable respecto de la otra en ciertos puntos dados. Entonces, esta recta que está aquí, desde el punto de vista geométrico, como bien comentaron, es la recta tangente. Y analizando un punto, entonces es la recta tangente a una función dada, en un punto determinado. ¿De acuerdo? Si queremos ahora hacer el análisis ya un poco más ampliado, para conocer el perfil completo de la función en términos del comportamiento o de la tasa de cambio de una variable respecto a la otra, entonces habría que analizar, pues, tendríamos que descomponer esta función, ¿no? Hacer que esta función como está aquí, curveada, se haga recta. O si una función, por ejemplo, que es de este tipo, a lo mejor se haga curva. Y a lo mejor esta no nos da información suficiente. Habría que hacerla recta. Entonces estamos hablando que esta es la función original, esta es la primera derivada y esta es la segunda derivada.
A veces llegamos a la segunda derivada o tercera derivada con tal de tener información en el que me permite rápidamente saber una tasa de cambio. Pero, y claro, que podamos obtener o que podamos hacer un análisis gráfico sumamente rápido y que me dé información rápida. La ventaja de que tengamos rectas en una función es que las rectas me dan un rápido entendimiento de cómo se comporta la función en ese transcurso, en este intervalo, en ese punto. Obtener una otra función que a lo mejor es cuadrática, es cúbica, y luego analízala, púchala. No vamos a obtener información tan rápida como la de una recta, ¿no? El inconveniente de pasar esta parte, esta curva a esta otra, es que si bien es cierto que obtenemos información del comportamiento de la tasa de cambio, también perdemos información. Al estarla derivando, perdemos información en el camino. Entonces, obtenemos información, pero no es una información absoluta. Podremos entonces conocer la derivada de la función en un punto dado. Por definición, podemos decir entonces que la derivada es ese límite cuando una función tiende a cero. O sea, si tenemos una función de una sola variable, diferencial de y, perdón, una variable y, entonces, y claro, que dependa de x, entonces la derivada sería aquella que corresponda al límite de esa función cuando un incremento de x tienda a cero. ¿Por qué hablo de un incremento de x? Porque aquí estoy hablando de un punto en particular, pero es solo un punto, que es lo que define una recta tangente. Pero si yo quiero conocer el comportamiento de la función estrictamente, habría que analizarlo en un cierto intervalo de datos para saber que efectivamente cómo se está comportando la función. Entonces, si quiere usted analizar el comportamiento de esta función, habría que analizarlo en un intervalo para tener credibilidad de este a este. Y en ese cachito, analícelo y vea usted el cambio. Con un punto, con un solo punto, es difícil analizar un cambio porque es un punto. Toda recta necesita al menos 2 puntos. Y para que una recta sea representativa, necesitas muchos puntos, ¿no? Tal que la R sea cercana a 1. Eso lo vieron en estadística. Entonces, si quieres conocer en sentido general el comportamiento de la función o la tasa de cambio, ¿qué te parece que hagamos incrementos sumamente pequeñitos, pero que sí haya un incremento? Porque si analizamos nada más un punto, no estamos obteniendo realmente una descripción propia de una tasa de cambio. Habría que agarrar una muestra poblacional. Entonces, ¿qué te parece que hagamos cambios pequeñísimos? Cambios sumamente pequeñísimos. ¿Cómo cuáles? Bueno, un cambio que tienda a cero. No va a ser cero, pero que tienda a cero. Entonces van a ser incrementos pequeñísimos donde voy a analizar la tasa de cambio y esos incrementos tienden a cero. O sea, van a ser imperceptibles los cambios. Entonces, cuando hablamos de un cambio que tiende a cero, estamos hablando de límites, ¿no? Porque el límite es analizar la función cuando la variable o una de las variables tiende a cero, que en este caso es un incremento de x que tiende a cero. Por eso la derivada está relacionada con los límites, ¿de acuerdo? Precisamente porque se analizan pequeños incrementos para poder analizar o poder encontrar un punto en particular. Entonces, la primera derivada de la función será el límite de un incremento de y con respecto a un incremento de x cuando este incremento tiende a cero. Propiamente dicho, entonces, f' de x será igual al límite cuando el incremento de x tiende a cero, ¿no? ¿De quién? De un incremento de y con respecto al incremento de x. Obviamente, si estás agarrando un intervalo de x, habrá un incremento de y esa es la razón de cambio que voy a analizar. ¿Cuánto incrementó y en función de ese incremento de x? Esa es la tasa de cambio. Ahora, esto lo podemos analizar por una conversión sencilla a través de un límite cuando h, llamemos h al incremento de x,
Cuando entonces h tiende a 0, para poder relacionar propiamente el límite y poder resolver o encontrar la derivada en concepto de límite. Entonces sería de la función de x más h, porque es el incremento se hizo en h, incremento en x, menos la función de partida con respecto a ¿qué? Pues a h. El incremento de h aquí está, y delta y sería el incremento, la perturbación que hizo h en la función original, y eso le vamos a restar a la función normal, y esto es el incremento de y respecto de el incremento de x. Matemáticamente, entonces lo podemos expresar así. Si el límite, cuando h tiende a 0, existe, entonces existe la derivada, y podemos conocer la derivada de la función, entonces cuando h o ese incremento tiende a 0. Ahora, ¿qué pasaría entonces, por ejemplo, con funciones que son de varias variables? Si analizamos las funciones de varias variables, dejando esto como concepto, bueno, a ver, voy a escribirlo aquí para darnos una idea de lo que quiero dar a entender. Me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿sale? Por ejemplo, vamos a pensar que yo tengo una función. Voy a pensar que tengo esta función, que ya ustedes lo han modelado varias veces, ¿no? Pensemos que es esta función que está aquí, que es una semiesfera. Pensemos en esta semiesfera. Obviamente, este es el plano, este es el eje Z, y este sería el plano XY en donde la función tiene su dominio, ¿no? En la circunferencia que se muestra aquí claramente. Entonces, aquí tenemos X y aquí tenemos Y. ¿Cómo serían entonces las derivadas en función de funciones donde tengamos más de una variable? ¿Cuántas derivadas creen que tengamos? Si las derivadas con una sola variable tenemos una, ¿cuántas derivadas parciales creen que tengamos en una función de varias variables? Podría ser más de 3 por, ¿Tres? bueno, teniendo dos, vale. Bueno, exactamente. Entonces, el número de derivadas parciales depende del número de variables que tenga la función. Si tienes dos variables en la función, tendrás dos derivadas parciales. Y cada una de esas variables, de esas derivadas, ya hasta me atreví a darles el nombre, parciales. Le llamamos parciales porque cada una de estas derivadas está declarada en términos de cada una de esas variables. Si tenemos una función z, por ejemplo, pues, voy a poner la función z. Y tenemos una función z que es igual a lo mejor a una función que está en términos de x y y, ok, vamos a obtener dos derivadas parciales, una respecto a x y otra respecto a y. Son dos. Cada una, entonces, está proyectada a darme información del comportamiento, la tasa de cambio de cada una de estas variables, ¿ok? De z, perdón, con respecto a cada una de estas variables. ¿Cómo se está comportando z respecto de x y cómo se comporta z respecto de y? Entonces, serían pendientes una que vaya en dirección a x y otra que venga en dirección a y. Por ejemplo, así. Son dos derivadas. Y vean ustedes que esta derivada tiene ya dirección. Una proyectada hacia x y otra proyectada hacia y. Esto nos dará información tremenda para saber cómo se comporta una función de varias variables en términos vectoriales. El otro nombre que reciben las derivadas parciales son derivadas direccionales, que es lo que vamos a centrar nuestro estudio en estos días. En esta primera sesión vamos a introducir a las derivadas parciales, a trabajar un poco con las derivadas parciales, y la siguiente sesión trabajaremos ya con las aplicaciones de las derivadas parciales, sobre todo en aspectos del cálculo del laplaciano y cálculo del lagrangiano, para conocer aspectos
vectoriales y poder predecir cómo se comporta una función y en qué dirección lo hace. Ajá. Vean ustedes que entonces estas derivadas son sumamente poderosas en cuanto a la información que obtenemos. Precisamente porque, vuelvo a repetir, nos permite describir el comportamiento de la función en términos de cada una de sus variables en un punto dado. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. No. Vamos a pensar que estamos aclarando. Voy a borrar esto. Si tienen alguna duda, porque bueno, una cosa es que hayan sido derivadas y otra cosa muy diferente es analizar lo que estamos viendo. Esto es nuevo para ustedes. Así que si tienen alguna duda, me lo pueden hacer. No duden en interrumpirme. Bueno, ahora vamos a entrar entonces al concepto formal de estas derivadas parciales que acabo de introducir justo ahorita. Ay, me estoy tardando y esto es así. Bueno, entonces, para hacer este análisis, habría que analizarlo, como bien ustedes dijeron, en funciones que tendrían que estar declaradas en 2, 3 variables, 4 variables, n variables. Entonces, u en términos de r, donde r puede tomar cualquier valor, r a la n, entendamos como una función declarada en términos del número de variables con orden n. Orden n quiere decir el número de variables implicadas en la función. Si tenemos una función de 2 variables, entonces aquí es r cuadrado. Si tenemos una función de 3 variables, entonces aquí es r cúbica. Esta entonces es una nomenclatura general que aplica a una función con n variables. ¿Sí? Tal que, obviamente, u, ¿verdad?, esté encontrado en términos del dominio de cada variable. Entonces, la derivada parcial, vamos a denotarla así. Ustedes hacían derivadas así. La derivada parcial se difiere de la derivada normal, de la derivada de una variable, a la que ustedes están acostumbrados a trabajar, precisamente porque tiene este simbolito. Vuelvo a escribirlo para que ya trabajemos con él durante las sesiones de las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de la función con respecto a una de las variables, por ejemplo, xy, porque acuérdense que es el puntito en el intervalo dado de f respecto a la variable x, en el punto en el que x pueda ir desde x1 hasta xn, en ese intervalo, podemos definirlo entonces como el límite, habíamos dicho, como el límite cuando h tiende a 0, ay, perdón, están queriendo entrar, permítanme. Cuando h tiende a 0, de la función del punto dado, cualquiera que sea este, x1, x2, cualquier intervalo dado, así nos podemos ir hasta xy más h, por definición, más h, y así sucesivamente hasta declarar x a la n, ¿no? Porque podemos tomar cualquier valor de x a la n menos la función original, sin perturbación o sin incremento, de x1 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta xn. Y esto obviamente va a estar dividido entre h. ¿De acuerdo? Esos son los incrementos. Ahora, podemos hacer los incrementos de la derivada parcial en términos de otro término. Por ejemplo,
la derivada parcial de la función en términos de y. Bueno, sería algo similar, tomando valores cualquiera. Esto entonces lo podemos resumir, por ejemplo, acotándolo de manera más generalizada. Por ejemplo, si calculamos la derivada parcial respecto a la variable en general, de f de la función de x más h, y, este es h, y, menos f de x, y sobre h. Así podemos hacer lo mismo para la otra derivada parcial en términos de otra variable. La derivada parcial de f respecto ahora, por ejemplo, de y. ¿Cómo quedaría? Bueno, sería f de x, y más h. Ahora ven ustedes que estamos haciendo el incremento en h menos, esto no debe de cambiar, f de x, y sobre h. Podemos entonces evaluar las derivadas parciales de cada uno de estos por cada una de las variables analizadas. Y vean que el concepto general de límite no cambia. ¿Sí? Para la primera es el incremento en x, para la segunda es el incremento en y. Si hubiéramos otra variable de f en términos de z, entonces sería f, x, y, z más h menos f de x, y, z sobre h. Si tuviéramos una cuarta variable, entonces es x, y, z, w más h menos f de x, y, z, w entre h. Depende el número de variables, pues, pero el concepto para definir a la derivada parcial corresponde a cada una de ellas y esta es la forma generalizada para trabajar con ellas. Y como se podrán dar cuenta, el término derivada parcial es porque solamente vamos a trabajar calculando la derivada de una de las variables. Entonces, la regla del juego para conocer las derivadas parciales es aplicar las reglas de derivación que conocemos solamente en una de las variables de nuestro interés. ¿Y qué va a pasar con las otras variables? No las vas a derivar, vas a considerarlas como constantes. Vamos a ver un ejemplo. Si yo deseo, vamos a suponer, calcular o conocer, vamos a suponer que tengo esta función. Vamos a poner que tengo esta función. Z es igual a la raíz cúbica por la raíz cúbica de y. Quiero conocer las derivadas direccionales de la función que está ahí puesta. Entonces no nos vamos a espantar cuando hablamos de derivadas direccionales. Bueno, claramente esta es una función de dos variables, x y y. Entonces usted quiere saber las derivadas direccionales, todas las derivadas direccionales que existen en esta función. Bueno, son dos, porque tenemos dos variables. Entonces, ¿le parece que denotemos a z en función como una función? Podría ser entonces que quiere usted conocer la derivada parcial de z con respecto a una primer variable. Por ejemplo, x. Entonces, derivada parcial de z con respecto de x va a ser igual
Pues precisamente a la derivada parcial de la función a analizar, que sería pues la raíz cúbica de x por la raíz cúbica de y. Y eso en términos de x. ¿De acuerdo? Y aquí viene lo más importante, que vean ustedes que es sumamente sencillo. Vamos a derivar solamente a la variable que nos interesa. Vean ustedes que ahorita estamos derivando con respecto de x. Entonces la variable que nos interesa es x. Vamos a derivar en función de x. ¿Cómo vamos a hacer para derivar? Entonces, si aquí tengo otra cosa que se llama y y es raíz cúbica, vamos a considerarla como constante. ¿Qué le pasa a una constante dentro de una derivada? La podemos sacar. La podemos sacar aquí, ¿no? Y entonces, lo anterior sería la raíz cúbica de y por la derivada parcial de la raíz cúbica de x en términos de la variable x. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahora, ¿cuál es la derivada parcial o la derivada de la raíz de x cúbica? ¿Cuál es la derivada parcial de la raíz cúbica de x? ¿Cuál? Bueno, voy a dejar la constante normal porque esa no le hicimos nada. Entonces, ahí está la constante. ¿Y cuál es la derivada de de x? ¿Cuál sería? ¿Quién me dice cuál sería Dijo la que derivada? podíamos tomarla como constante, ¿no? La parte de y es la que es constante, pero vamos a derivar ya ahorita ya la variable x. Para derivar esta parte, lo vamos a hacer con los conocimientos de derivadas que ya se tienen. Sería un tercio de x. Sería Sería un un tercio de tercio, muy bien, un de tercio. x a la menos 2 tercios, ¿verdad? Tercio, Sí. Vean ustedes, ajá, ahora vamos a arreglarla porque ahí se ve muy fea, toda despeinada. Entonces sería raíz cúbica de y sobre 3 por la raíz cúbica de x cuadrada. Voy a poner esto centrado, se ve feo. Entonces es raíz cúbica de y entre 3 por la raíz cúbica de x cuadrada. Esta es la derivada parcial de la función z en términos de x. Ahora vamos a hacer lo mismo para conocer la otra derivada parcial. Ahora sería entonces la derivada parcial de z en términos de la otra variable, y. ¿Sale? Y esto entonces es igual a la derivada parcial de la función, otra vez, es todo esto, raíz cúbica de x por la raíz cúbica de y. Y esto lo vamos a derivar, pero ahora en términos de la variable que nos interesa. Nuevamente, ahora ¿quién se comporta como constante, chicos? X. X. Ahora x. Entonces x es lo que vamos a sacar. Es el que vamos a sacar como constante. Y ya no lo vamos a apelar. Ya no lo vamos a tomar en cuenta. Y vamos a trabajar
con la variable que sí se tiene que derivar. Entonces, esto sería raíz cúbica de x por la derivada parcial respecto a y de la raíz cúbica de y. ¿Ok? A la constante no le puedo hacer nada. Ahí se va a quedar. ¿Y cuál sería la derivada respecto de y? ¿Cuál sería? Ven ustedes que esta es idéntica a esta y nos arroja esta respuesta. Entonces, Un tercio de Y a menos 2 tercios. exactamente. Ya arreglándola bonito, entonces sería de esta forma. Aquí tenemos a las dos derivadas direccionales de la función. ¿De acuerdo? Ahora, habría que ver si estas derivadas direccionales, por ejemplo, en el punto 0,0, existen. Bueno, a ver, si vemos o observamos la función original z igual a la raíz cúbica de x por la raíz cúbica de y quiero evaluar en esa función el límite, cuando el límite en el punto x, y es 0,0, ¿cuál es el límite de la función? Así, ya sin que hagan muchos cálculos. ¿Cuál es el límite de esta función? Cuando ¿Un tercio? No, no es un tercio. ¿Cuál es el límite de la función? Fíjense, nada más estoy preguntando, todavía no pregunto sus derivadas. Para que estas derivadas existan, chicos, para que una derivada exista, se deben de cumplir los siguientes criterios. 1, que la función original en ese punto de análisis exista. Y 2, que su derivada exista. Aquí ahorita ya encontramos las derivadas direccionales de esta función. Qué bueno. Ya sabemos cómo se comporta z en términos de x y z en términos de y. Haciendo constante una de las variables. Ahora mi pregunta es, por ejemplo, para el punto 0,0, ¿existirán en ese punto las derivadas direccionales? ¿Existen? Bueno, primero entonces habría que ver si en ese punto la función existe. Porque si la función no existe, ¿cómo rayos voy a analizar su comportamiento? Entonces, ¿cuál sería el límite de la función cuando esta función tiende a 0,0? ¿Cuál sería el límite? Entonces es el límite cuando x, y tiende a 0,0. ¿De quién? Pues de la función de interés, que en este caso es raíz cúbica de x por la raíz cúbica de y. ¿Cuánto sería el límite, chicos? No. ¿Cuál sería el límite? Bueno, a ver, ¿existe o no existe el límite? ¿Sería 0? Sería 0. Es 0. Sustituye usted 0 en x, 0 en y. El producto de 0 por 0 nos va a dar 0. Esta es una función lineal. Pueden sustituir directamente
el valor del límite y les va a arrojar el resultado. Preocúpense cuando esta función tenga abajo un denominador, una raíz, un logaritmo, una exponencial, porque esas tienen restricciones en el dominio. Entonces, si quieres encontrar el límite, habría que evaluar si esa restricción se permite o no. Aquí esta es una función sencilla, pichurrienta, toda lineal, aburrida, pues sustituyes el límite directo y se va a hacer 0. ¿Sí? Acuérdense. Ahora entonces, el límite de la función es 0. Entonces, sí existe en este punto 0,0 la función. ¿Por qué? Porque existe el límite. Mi pregunta es, ok, en este punto, ¿cómo se comportan las derivadas direccionales? En ese punto, ¿cómo se comportan? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Pues aplicar el concepto de la derivada direccional, que era igual, acuérdense, al límite cuando h tiende a 0 de la función con el incremento de h, ¿verdad? Menos la función entre h. Y el resultado que nos dé nos debe dar un valor existencial, para decir entonces que también la derivada en ese punto existe, en una y en otra variable. ¿Sale? Vamos a ver, por ejemplo, nada más acordémonos que tenemos esta derivada que está aquí y esta derivada. Entonces, si quiero conocer el límite también de esas derivadas direccionales, porque de nada me sirvió conocer la razón de cambio si no existe. Entonces, es casi lógico que si existe en la función, existen sus derivadas. Por concepto, habría que revisarlo. Vamos a corroborar si el concepto es correcto. Vamos a revisar si el concepto es correcto. Entonces, lo que vamos a hacer sería que, ok, la función z, o sea, la derivada parcial de z respecto a x en el punto 0,0 tendría que ser igual al límite cuando h tiende a 0 por concepto. ¿De qué? Pues de la función. ¿Y la función qué dice? Bueno, si estás analizando x sería, ¿cuánto valdría 0? ¿Cuánto valdría x? 0. Más el incremento, ¿no? H, y. ¿Y cuánto vale? 0. Menos la función sin perturbación, que está declarada en términos de x, y. O sea, 0,0. Y esto entre h. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? Pues esto nos va a dar 0, ¿verdad? Entonces sería 0 más h, 0. Y luego el otro menos 0. Y luego si h tiende a 0, entonces sería 0 menos 0 entre h. 0 menos 0 es 0. Y todo 0 entre h, ¿cuánto nos va a dar? 0. 0. Entonces, el límite de la derivada direccional en ese punto también existe. Si hacemos lo mismo ahora, la derivada direccional respecto a la otra variable, respecto de y, en el punto 0,0, esto nomás lo estoy haciendo para que ustedes vean que por concepto, si el límite de la función existe en el punto, también sus derivadas direccionales deben existir en ese punto, ¿ok? Entonces, sería el límite de h tiende a 0, ¿ok? De la función ahora sería, ahora la función está en la apertura, ahora la incremento va a estar ya no en x, ¿verdad? Entonces aquí es 0, ahora sí, 0 más h. Disculpe, Doc, Sí, ¿por qué sale cero en el, cómo lo digo? ¿Por qué sale cero menos cero sobre h? porque estamos sustituyendo el 0 de x y el 0 de y en este pequeño incremento
Y también Pero, por ejemplo, de ese primer paréntesis saldría h, ¿no? Menos 0,0 sería cero. Entonces sería h sobre h. pero espérame. Sí, es cierto. Si respeto el h, sería h sobre h. Solo recuerda algo, que h tiende a cero. El pequeño incremento debe de ser cercano a cero. Cierto, cierto. Cercano a cero para que esto sea válido. Y aquí hubieran dicho, bueno, también aquí podemos sustituir h por cero, pero no es cierto. H tiende a cero. No, aquí algo importante que no debemos de perder en vista es que el límite no es evaluar la función en un punto exacto, es en un punto que tiende a. O sea, si usted tiene el límite, por ejemplo, de una función cualquiera y dices, quiero evaluar el límite de una función cualquiera cuando x tiende a 3, no es 3, es cuando x está muy, 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 muy cercano a 3, pero no es 3. Ese es el límite de la función. ¿Sí? Y Sí, Doc, justamente gracias. este concepto es el que estamos tomando ahorita. Esos incrementos de h no es cero, tiende a cero, cercano a cero, parece cero. Por eso aquí es cero. Y lo mismo pudiéramos hacer aquí sería f también de 0,0 entre h. Y ven ustedes que esto es lo mismo, esto es análogo, entonces esto nos va a dar 0 entre h, o sea, 0. Entonces, si quiero analizar una función en algún punto, 0,0 por ejemplo, si la función existe, también sus derivadas parciales deben existir. Si el punto, en un punto dado, el límite de la función no existe, entonces las derivadas que calculamos no van a existir en ese punto. ¿Sale? Ok. Vamos a ver otro ejemplo de derivadas parciales, de cómo calcular las derivadas parciales. Pero no me quiero detener mucho en el cálculo de cómo hacer las derivadas parciales, porque las reglas de cómo se deriva son las mismas que las derivadas que ustedes ya conocen, solamente tomando en cuenta que por concepto una de las variables la vamos a hacer constante al momento de calcular su derivada parcial. Más adelante vamos a ver ya las aplicaciones para que ustedes ya esto quede como mucho, que tenga más sentido para ustedes. Ahorita entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer, si quieren, nos da tiempo de hacer otros dos. Total, vamos a practicar más adelante. Por ejemplo, si quiero conocer la derivada parcial vamos a poner que tengo esta función z igual, vamos a pensar, x cuadrado por y cuadrado más y, ¿ok? Y te digo yo, calcule las derivadas direccionales de la función que está ahí. Pues vas a decir, pues está bien fácil porque son dos derivadas parciales las que vemos, ¿no? Una por cada una de las variables. Son dos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la derivada parcial respecto de una primera, por ejemplo, x. Entonces, derivada parcial respecto a x va a ser igual a la derivada parcial de la función, que es x cuadrada, y cuadrada, más y esto con respecto de x. Y entonces, lo que vamos a encontrar ahí es que vamos ahora a derivar todo respecto de x y lo demás lo vamos a considerar constante. Bueno, por concepto de las derivadas que ustedes aprendieron en sus cursos previos, si tenemos dos términos que se están sumando, entonces habría que derivar cada término, cada miembro. Entonces sería la derivada parcial respecto de x, ¿verdad? Del primer miembro que corresponde a x cuadrada por y cuadrada. Y esto va a ser más la segunda derivada, o sea, la derivada del otro miembro
respecto de y. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con este. Aquí y cuadrada se está comportando como constante porque estamos derivando respecto de x. Entonces, esta la vamos a sacar de la derivada. Sería y cuadrada por la derivada parcial respecto de x de x cuadrada. El otro término, ¿cómo quedaría? ¿Cuál es la derivada? Vean ustedes que la derivada, ¿cuál es la derivada de una constante? Porque esta también aquí se comporta como una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? Uno. Cero. La misma constante. Cero. Esto se nos va. ¡Pup! Cero. Entonces, esto nos va a dar 2x, ya derivé, 2x, y cuadrada. Ahí tenemos entonces la primera derivada direccional de esa función. Vamos a sacar la segunda. Ahora, la derivada parcial, si queda alguna duda me pueden interrumpir, ¿eh? No hay problema. La derivada parcial de la función, ahora respecto de la segunda derivada direccional, que es y. Esto va a ser igual a la derivada parcial de la función respecto de y. Y esto va a ser entonces la derivada parcial de y de cada uno de los miembros. Lo vamos a dividir porque son dos, acuérdense, como arriba, ¿no? Entonces sería trabajar el primero, x cuadrada, y cuadrada, y trabajamos el segundo, más la derivada respecto de y de y. Ahora entonces, este que está aquí, el término x cuadrático, ahora el cuadrático es el que se comporta como constante, hay que sacarlo, y este es el que podemos derivar. La derivada de y cuadrada es 2y, ¿verdad? 2y x cuadrado más, y ahora ya tenemos esta, la derivada de una constante, la derivada de y, ¿cuánto es? 1. Ahora sí, 1. Y entonces ya vean ustedes que z se comporta respecto a x de esta forma. Y z se comporta respecto de y de esta otra forma. Estas entonces son sus derivadas direccionales de esas en particular. ¿Sí, jóvenes? ¿Quedó claro? Sí, Doc. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Ya solo si quisiéramos comprobar si existe, haríamos el mismo procedimiento que se hizo en el ejercicio anterior, ¿no? Sí, en un punto donde, por ejemplo, en un punto que quieras evaluar, nada más antes de evaluar la derivada direccional, primero hay que evaluar si ese punto existe o tiene límite en la función original. Siempre que el punto existe en la función original, las derivadas también, ¿sí? Eso es por concepto, pero puede usted verificarlo con el procedimiento que hicimos arriba. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a ver entonces otro, por ejemplo. Otro. A ver, no sé si uno más. Vamos a hacer uno. 1 de 3. Uno de tres. Ok, podríamos hacer uno de tres, pero antes de que hagamos uno de tres, si quiere, podemos hacer esta. A ver. Es que me estoy brincando como agarrar aleatorias para que se refresquen en derivadas. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a pensar que voy a hacer esta.
Z igual a X a la Y. Z igual a X a la Y. Y te digo, a ver, calcule las derivadas direccionales de la función Z igual a X a la Y. Ya se complica un poquito. Pero no es cierto, es muy sencillo. Nada más hay que identificar nuevamente con qué vamos a trabajar. ¿Sí? Claro, ahora aquí, ¿cuál sería una restricción, chicos? ¿Cuál sería una restricción para que exista esto? Bueno, me pueden escribir. Bueno, esto lo podemos hacer siempre y cuando X sea mayor a 0. Porque si es 0, todo es 0. Entonces, la derivada de una función que es 0 es 0. Esta tiene una pequeñita restricción, que X debe ser mayor a 0. En conceptos de derivadas lo vieron, ¿no? Ahora, bueno, si quiere usted calcular la derivada parcial de la función en términos de cada una, pues ahí vemos dos derivadas parciales, una por X y otra por Y. Analicemos, por ejemplo, la derivada parcial entonces de cómo se comporta Z en términos de X. Uy, entonces esto sería igual a ¿qué, chicos? Esta es la que voy a derivar. ¿Cómo quedaría? Y es constante. Y es constante. ¿Cómo quedaría? Como una Uno. constante también. Pues, pues si Y es una constante, entonces ¿cómo se deriva? Por ejemplo, X cuadrado. El 2 es una constante, ¿no, chicos? ¿Cuál es su derivada? Pues 2X. X al cubo es otra constante, el 3, ¿no? Entonces sería 3X cuadrada. Si hablamos de X a la N, donde N puede ser cualquier valor, entonces es NX a la N menos 1, ¿no, chicos? Con ese concepto, ¿cómo quedaría la derivada parcial respecto de X de esta función? Sería YX YX a la Y menos a la Y 1. menos 1. Menos uno. Así es, ya tenemos la derivada parcial de la función. Ven, se ve complicado, pero no es cierto. Solo mentalícense que ya es constante. Con eso, chicas, ya no, o chicos, ya no tenemos por qué preocuparnos. Y estas derivadas parciales se nos harán muy sencillas, ¿sí? Solo mentalícenlo, porque claro, ahorita es natural. Por eso la puse a propósito esta función, porque es natural. La ves, llega la x a la y, ya se complicó. O sea, parecería que la derivada es parecería que la función es muy sencilla, pero realmente se vería complicada. Pero ven ustedes que no. Ahora vamos a hacer el otro caso. Quiero calcular la derivada parcial, pero ahora obviamente vamos a trabajar con la otra función, que esa es la que ya requiere un poquito más de conocimiento. Por ejemplo, pero nada que no podamos resolver, ¿no? Sería la derivada parcial respecto de y entonces sería la derivada parcial respecto de y de la función de interés, que es x a la y. Muy bien. Ahora me interesa derivar y. Ahora me interesa derivar y. Esta se parece, acuérdense, a una función que puede ser una función cualquiera, donde tengo, por ejemplo, una función por ejemplo, f de x igual a una función, por ejemplo, a una función constante elevada a la x. ¿Cuál es la derivada de una función de este tipo? Porque ahora x se comporta como constante. Aquí, claro, este es el ejemplo de para que para que lo encuentren en sus derivadas, en sus fórmulas de derivación. Pero aquí entonces x se comporta como constante y la que vamos a derivar es y. ¿Cómo sería?
¿Andan por ahí? Podríamos mm, sacar X. No, no podríamos porque es nuestra base de trabajo. No podemos sacar a X, es nuestra base de trabajo. Es aplicar una fórmula de integración. Habría que buscar una fórmula de integración en el que lo que vamos a derivar esté en el exponente. ¿No hicieron estas en sus clases pasadas? No me acuerdo. Yo he visto unas, pero es con base E. No, ese es exponencial. Ese es exponencial. La derivada, bueno, ya se las voy a decir. Pensé que sí la habían hecho. Ok, la derivada dejamos a la base como tal, porque no sé cuánto vale. Como dices tú, puede ser E, puede ser A, puede ser Z, no sé. Aquí es X, que es una constante. No sé cuánto vale, entonces es X a la Y por el logaritmo de la base, que es X, por la derivada parcial respecto de Y, porque estamos derivando Y, de la base, perdón, del exponente que es Y. Entonces, esto es igual a X a la Y por el logaritmo de X y ya está, porque la derivada de Y es 1. Ahí está. En forma general, para que no se les olvide, cuando tenemos una función de este tipo, voy a ponerlo general para que no se casen como que, ajá. Vamos a poner que es una función n. No, tampoco, ¿verdad? Bueno, voy a poner aquí la ecuación general. Si tienes una función, voy a poner, bueno, voy a poner y, porque creo que es la que se encuentra más en las listas de fórmulas. Si tienes una función y igual, y voy a poner aquí a una constante, que C es constante, elevada a una variable, por ejemplo, la variable puede ser U, general, U, puede tomar valores de X, Y, Z, lo que sea, pero que sea la variable U, entonces Y' es igual a C a la U por el logaritmo de U por la derivada respecto de U. Esta es la fórmula que van a ocupar. Entonces, siguiendo esta, se deja la base con el exponente. Aquí es XY, X a la Y. El logaritmo de la base, aquí está, logaritmo de X, por la derivada del exponente que es Y, que en este caso es 1. Entonces, la derivada direccional de esta sería X a la Y por el logaritmo de Y. ¿Sí? ¿No la habían trabajado? Creo que sí. Ah, bueno, a lo mejor sí, pero no es muy común. A lo mejor habrán hecho uno que otro ejercicio, ¿no? En sus tareas, para que ustedes se familiarizaran con las fórmulas. Pero bueno, en las más comunes, no, en el repertorio de las más comunes, no está. En el repertorio de las más comunes no está. Ok, vamos a hacer una más y luego le hago caso a, a, este, a Brisa de hacer una de 3. Pero bueno, ven ustedes que al final de cuentas es nada más mentalizarnos de que una de las dos variables se comporta como constante. Ujú. Y tratarla como constante. Ay, sufro y aquí está. Ujú. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar, te digo, mira, te pinto la función. Mira, ve esta función en términos de r, teta.
O sea, es una función c en términos de r, teta igual a r a la n coseno de n teta. Ok. ¿Cuántas derivadas direccionales observan ahí? Como que Disculpe, Doc, ya, ¿no? en el último paréntesis, ¿es N o R? Es n. N. Gracias. Ajá. Ahora sí, dígame cuántas derivadas direccionales vemos. ¿Dos? Dos. Dos, ¿verdad? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque la función está declarada en R y teta. O sea, es una función, es como la otra. F de X, Y. Hay que acostumbrarnos a que a veces, ya siempre por costumbre ponemos F, X, Y o Z, ¿no? Pero hay que acostumbrarnos que en la literatura pueden encontrar una función C, X, M, R, lo que sea, y esta función está declarada por dos variables que aquí se describen, R y teta. Aquí parecería que tenemos otra variable que es N, pero no es cierto. Aquí N actúa como constante. Toda variable que no esté descrita aquí actúa como constante. Entonces aquí N es constante. Si aquí hubiera puesto S, también S sería constante. Porque no forma parte de las variables que se describen en la función. Entonces aquí es la derivada direccional. Tendríamos que tener dos derivadas direccionales. Y si queremos conocer las derivadas direccionales, habría entonces que analizar cada una de ellas. Entonces sería la derivada direccional de la función c con respecto a una de ellas, por ejemplo, se me ocurre r, que es la primera. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? ¿Con quién voy a trabajar? Con esta parte, ¿no? Todo esto, ¿qué le va a pasar? A coseno de n teta. ¿Qué le va a pasar? Pues como teta está dentro de coseno y teta es constante, entonces coseno de n teta, ¿qué es? Una constante. Una constante. Aquí se ve más fea porque ya tenemos un coseno. No. Si aquí no ve usted R, todo es constante. Así de sencillo. Entonces, de una vez lo voy a dejar como constante. Coseno de n teta por la derivada parcial de R a la n. Ok. Entonces, ¿esto aquí es igual? Bueno, esto lo voy a seguir dejando como constante. Coseno de n, teta. Ay, perdón. N teta. N teta. N teta. Ok. Y hay que calcular la derivada de esto. ¿Cuál sería la derivada de R a la N? R. No. N. N por N R a por la R. N. Exactamente. A la N menos 1. ¿Sí? Ok. Como N se ve feo aquí y como que se ve que tiene un grado inferior a coseno, entonces vamos a maquillarla bonito. Es N por coseno de n teta. Perfecto. Ahí está. R a la n menos 1. Ahí está. Perfecto. Ahí tenemos la primera derivada direccional. Ok. Ahora podemos calcular la derivada direccional de la segunda. Sería la derivada direccional de la función respecto de teta. Porque ahora vamos a trabajar con teta es igual a. ¿Quién ahora actúa como constante? Esto que está aquí, ¿verdad? Ahora, esto es la constante. Entonces lo voy a poner al principio para no tomarlo en cuenta. R a la n
por la derivada, que es la derivada parcial, no olvidemos, respecto a teta de, obviamente, la parte que voy a trabajar, que es coseno de n teta. Ok. ¿Cuánto nos da la derivada de coseno? Seno. 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 ¿Es seno o es menos seno? Menos seno. Menos seno. Aguas con los signos. Menos seno. Entonces sería, voy a poner otra vez Rn, porque es la constante. Voy a poner paréntesis, ya voy a derivar menos seno. ¿De quién? Del ángulo, ¿verdad? N teta. ¿Por qué, chicos? ¿Por la derivada de quién? De teta. ¿Cuánto vale? Teta. N teta. Acuérdense que es la derivada del contenido del paréntesis. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, este menos se está multiplicando. Lo vamos a poner aquí de una vez al principio para quitarnos el paréntesis. Y vamos a dejar R como constante, Rn. Esto ya lo derivamos, ya no hay nada que hacerle. Por el seno de n teta. Y ahorita estamos derivando en función de n teta. ¿Cuál es la derivada de n teta? Chicos, derivada de n teta. Ok, derivada de teta. N, N teta a la N menos 1. No. A ver. Derivada respecto de x, ¿cuánto nos da? 1. Derivada de x de 3x, ¿cuánto nos da? 3. 3. Ok. Derivada de n teta, ¿cuánto nos da? N. 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 N, chicos. N. Entonces, la derivada parcial de c respecto de teta es menos, voy a poner n al principio para que se ve muy fea así, ¿no? Menos n, r, n, seno de n teta. Esta es la derivada parcial de la otra variable. Entonces ya tenemos las dos. Ok. Por eso quise poner estos ejercicios porque a veces es difícil, los entiendo, conceptualizar las derivadas si ya nos ponen ruido letritas. Solo hay que concentrarnos que teta se comporta como x sea una derivada cualquiera y n, como no está descrita, es una constante. Y hay que tratarla como tal. Hay que saber nada más identificar quiénes son constantes, quién es lo que estamos derivando y solito vamos a llegar a la respuesta. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a hacer entonces un último ejemplo de a lo mejor ya se nos puede ir complicando las cositas, ¿sí? Digamos, podemos hacer derivadas mucho más hardcore, más pesadas, pues ya se las dejo de tarea, al rato se las mando, junto con las de derivadas, para que practiquen, porque en la siguiente clase vamos a ver derivadas de orden superior, que son las segundas derivadas parciales o terceras derivadas parciales. Les va a encantar el tema, yo sé que sí. Pero vamos a hacer un ejemplo más, haciendo caso a Brisa que decía que de 3 variables.
Ay, estoy sufriendo. Yes. Ok, entonces, vamos a hacer otra. Por ejemplo, Z. Ah, no, no puede ser Z porque voy a ocupar otra. Vamos a poner, por ejemplo, W en términos de X, Y, Z, ya teniendo tres variables. Y esto va a ser igual a 1 sobre X, Y, XY más Z cuadrado X más seno de X, Y, Z. Vamos a hacer esa, por ejemplo. Está bien bonita, ¿no? Vean, ya tenemos ahí una función más compleja. Es una función de tres variables, entonces esperamos encontrar tres derivadas direccionales. Esta va a tener tres derivadas direccionales. Y vamos a trabajar con cada una de ellas. Entonces, la derivada direccional de la función respecto a una, por ejemplo, podemos trabajar con X. ¿Les parece, chicos? Me ayudan para acabar rápido y ya se pueden ustedes ir, porque nada más nos quedan 10 minutos. Echémosle ganas. Entonces, vamos a derivar con respecto de X. Les recuerdo, vamos a considerar todo lo demás constante. Entonces, el primer término, 1 sobre X, perdón, 1 sobre Y, es constante. ¿Verdad, chicas? ¿Chicos? Sí, Doc. Sí, Entonces, es 1 sobre Y Sí. por la derivada respecto de X de 1 sobre X. Ahí está. ¿Ah? Ok. Más, vamos al siguiente. Z cuadrada, otra vez, es constante. Voy a trabajar, otra vez, con respecto de X, que es X. Ok. Más, aquí ya no puedo deshacerme del seno tan fácil porque adentro tenemos a una de las que vamos a derivar, que es X. Entonces, aquí sería la derivada respecto de X de todo el seno, porque tenemos metido a una de las que queremos derivar, o sea, seno de X, Y, Z. Ok, ahí está. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál sería la primera derivada? ¿Cómo nos quedaría la primera derivada? La primera, 1 sobre X sería X a la menos 1, ¿verdad? Menos 1, X a la menos 2. Pero no sé, ustedes díganme, ¿cómo sería la primera derivada? Bueno, si quieren voy escribiendo de una vez la constante en lo que piensan. 1 sobre Y, ya está. ¿Cuál sería? ¿Cómo quedaría esta primera, chicos? Bueno, si suben X en el numerador, quedaría X a la menos 1. Su derivada sería menos X a la menos 2. O sea, menos 1 sobre X cuadrado. Voy a poner de una vez el menos aquí. Menos, y esto sería X cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Así les dio? sí. Sí. Ok. Ahora, vamos a evaluar la segunda parte. La derivada de X es
1. 1, ¿verdad? Entonces No. aquí solamente era z cuadrada nada más. Muy bien. Y ahora nos vamos acá. La derivada de seno. Coseno. La derivada de seno es coseno. Muy bien. Entonces sería más coseno de x, y, z por la derivada de qué, chicos? Acuérdense que si tengo una función trigonométrica, se deriva la función trigonométrica por la derivada del contenido del paréntesis o la derivada del ángulo. Aquí tenemos de seno, coseno, x y z por la derivada de ¿quién? Pues el que estamos derivando, que es x. Entonces, por la derivada de x, y, z. Esto entonces es igual a menos 1 sobre yx cuadrado más z cuadrado más, ahora sí, la derivada de x y z, ¿cuánto es? La derivada de x y z en términos de x, ¿cuánto es? Toma, chicos, la derivada de x y z en términos de x. Otra vez, y z, ¿cómo se comporta? Como constante. Como constante. Y la 1. derivada de x es 1. Entonces, ¿cuál es la derivada de x y z? 2. Pues, no, pues No. yz. Z, Pues yz, coseno, coseno de x, y, z. Ya tenemos la primera derivada direccional. ¿De acuerdo? Ok, todavía nos quedan 5 minutos. Hay que darle más rápido para que terminemos en tiempo, ¿sale? Voy a borrar. Ay, es que si borro todo se va a perder. Ok, ahora voy a derivar en términos de la otra variable para conocer la otra derivada direccional, ¿sale? Ok, entonces, vamos a hacer. De una vez si quieren pueden hacerlo ustedes, adelántense para que me vayan diciendo la respuesta. Mientras yo aquí me tomo el café borrando. Ok. Bueno, entonces, entonces sería la derivada parcial de W, ahora respecto de Y, es igual, y ya me estoy brincando ciertos pasitos para no demorar tanto. La derivada parcial respecto al primer término, ¿cómo sería? Bueno, no olvidemos que ahora lo que va a ser constante es 1 sobre X. 1 sobre X, esa es constante, y vamos a derivar en términos de Y. ¿Cuál sería la derivada en términos de Y? Pues es parecida a la anterior, ¿no? Sería menos Y cuadrado, ¿no? Como en el anterior caso. Subíamos como numerador a Y, nos quedaba Y a la menos 1, la derivada de Y a la menos 1 es menos Y a la menos 2, o sea, menos 1 sobre Y cuadrado. Ya lo incluí, ¿de acuerdo? Más, Sí. ahora vamos a derivar el otro término. ¿El otro término tiene Y, chicos? no, No, la No. derivada de entonces todo esto que está aquí es constante, ¿verdad? Todo lo que está ahí es constante. La derivada de una Sí. constante, 1. no, 0, no. 0. ¿Cuál? Cero, uno, ¿cuál? Cero. 0, La derivada de una constante es cero. Entonces todo esto se va. Y vamos a trabajar con el siguiente término. Ahora,
Otra vez, habría que derivar todo seno porque adentro de seno tenemos a una de las variables de interés. Si no hubiera nuestra variable, entonces también este hubiera sido 0. Entonces sería más, ahora sí, la derivada de seno es coseno de x, y, x, y, z por la derivada parcial en términos de y, ¿de quién? Pues de x, y, z. Ok, entonces esto quedaría como 1 menos 1 sobre xy cuadrado más, ahora sí, ¿cuál es la derivada respecto de y de x, y, z? XZ. XZ, muy bien. XZ coseno x, y, z. Ya tenemos la segunda derivada parcial. Vamos a trabajar con la tercera derivada parcial. ¿Ok? Disculpen que me voy un poquito más rápido, pero se nos está agotando el tiempo. Ok, entonces la derivada parcial ahora respecto de z es igual. El primero tiene z, No, constante. No, no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el resultado de esta? 0. 0. Muy bien, voy a trabajar a partir de la segunda. Voy a trabajar con z ahora. Entonces, x se comporta como constante. La derivada entonces de z cuadrado de x respecto de z, ¿cuánto es? 2Z. 2 2Z. 2Z. z. No olvidemos a la x es constante. 2x z. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Ahora sí, más coseno, voy a traer esa derivada a la segunda, coseno. Es más, ya la podemos hacer más rápido, ¿no? Porque si aprendimos de las otras dos, es coseno de x, y, z por la derivada de x, y, z respecto de z. ¿Cómo quedaría ya directa? XY seno. Ahora sí, quedaría xy Coseno, perdón. seno de x, y, z. Sí. ¿De acuerdo? Y ya tenemos la tercera derivada direccional. ¿Cómo les pareció el tema? Está bueno. Está interesante, ¿verdad? No, vieron de ver ahorita este tema es muy bonito, no es complicado, es muy bonito, pero sí requiere que nos familiaricemos con él. Entonces, ya al ratito ahora sí les mando lo que me les quedo de los que les tenía yo de deuda de límites y ya ejercicios, unos primeros ejercicios de derivadas parciales, para que la siguiente sesión trabajemos con derivadas parciales de segundo orden, que son un poquito más complicadas, pero fíjense ustedes si van a ver termodinámica, eh, hay una parte de la termodinámica que es la segunda ley de la termodinámica al final, leyes de Maxwell, donde permites la convergencia de energía interna, entropía, entalpía. Utilizas derivadas parciales para poder encontrar estas conversiones, estas leyes de Maxwell tuvo el Nobel por haber aplicado los conceptos de matemáticas en encontrar las relaciones entre las varias funciones de estado de un estado determinado. ¿Sí? Entonces, esto se ocupa actualmente y bastante, tanto en aspectos escalares
como en aspectos vectoriales, que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿hay alguna duda respecto a lo que vimos? No, doc, todo quedó bien. No, Muy doc, bien. todo bien. Bueno, entonces, me dio gusto trabajar con ustedes hoy. Que tengan una excelente tarde. Les escribiré No, más yo al rato. Ah, sí, dime. no, Dime. disculpe. No, es ¿Cómo? que que lo está grabando. Ah, sí, sí, sí. Ah, ¿quieres que deje de grabar? No, es que una parte no me carga.